día de hoy nos vamos a abocar a trabajar curso de geografía en el tema número 7, cuyo título es la biosfera. Bien, entonces la biosfera, si ustedes se dan cuenta, ya estamos trabajando anteriormente las capas de la Tierra y ahora estamos viendo las características que presenta nuestra Tierra y sobre todo eh, la vida que se desarrolla en nuestro planeta. Muy bien, y la biosfera va relacionado con la vida de los seres eh, animales y de las plantas. Bien, queridos alumnos, observen el presente gráfico. Vamos a ver. La palabra biosfera proviene de un vocablo griego. Si nosotros lo dividimos, diríamos que la bios significa vida y Shapira esfera. Lo que eh, al unirlos significa esfera de vida. Entonces la biosfera se refiere a la vida en la Tierra. Específicamente, vamos a decir que la biosfera es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Y ustedes ya saben que los que tienen vida en nuestro planeta son los animales y las plantas. Y donde se desarrollan estos animales y plantas se llama biosfera. Cuando hablamos de seres que tienen vida, eh, no solo nos referimos a los seres grandes, sino también a los microscópicos. Bien, entonces la biosfera es la capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire, en el cual se desarrollan también seres vivos. Y comprende desde los 10 kilómetros de altitud en la atmósfera hasta los fondos oceánicos, hasta los más fondos donde exista vida. En la biosfera, la vida depende de la energía del sol y de la circulación y los nutrientes esenciales que les permiten desarrollarse. Si partimos de esto, entonces diríamos que la biosfera comprende también la atmósfera, porque en la atmósfera se han detectado que existen microorganismos que viven en el aire, ¿no? Entonces, es por eso que se la comprende a más o menos una altitud de 10 kilómetros de altitud como parte de la biosfera. Entonces, al aire también lo vamos a eh, conformar como una parte de nuestra biosfera. Bien, también es biosfera pues toda la parte superficial de la Tierra, en la que se desarrollan los humanos, los animales y las plantas. Toda la superficie, a todo lo largo, a todo alrededor de nuestro planeta. No solo no solo nos referimos a nuestro Perú, sino a todo el planeta. Todas las partes superficiales se va a desarrollar diferentes tipos de vida. También comprende la biosfera las profundidades de la Tierra. En la profundidad de la Tierra existen microorganismos que se desarrollan y por lo tanto afirmamos que existe vida. Bien, además, también es biosfera, parte de la biosfera, toda la hidrosfera, todas las aguas que existen en nuestro planeta, en los mares, los ríos, los lagos, etc., en los que se desarrolla vida, ¿no? Entonces, en los mares, ustedes saben que existe gran cantidad de especies marinas, tantos animales como vegetales. Y en vegetales es inmensa la cantidad de algas que existe. Incluso estas algas que se desarrollan en el interior de los mares
es mucho más grande la producción del oxígeno a través de la fotosíntesis que lo que producen todas las plantas de nuestra superficie del planeta. Entonces, la mayor cantidad de oxígeno que nosotros hacemos uso para la respiración proviene de los mares, porque en los mares existen grandes junglas de algas que constantemente están realizando fotosíntesis y por lo tanto produciendo oxígeno. Bien, también comprende la hidrosfera, eh, la capa superficial de los mares, existen unas profundidades, aguas, fondos marinos y aguas subterráneas. Entonces, en los que también se desarrolla vida. Aún sabemos que eh, el peso que tiene el agua ejerce gran presión. Aún así, en estas profundidades marinas se desarrollan seres vivientes que se han adaptado a ese medio y por lo tanto cumplen toda una cadena de vida, ¿no? Entonces, cuando salen es donde son observados. Incluso se dice que el hombre conoce más la superficie de la Luna que el fondo marino de nuestro planeta, porque la presión es tan alta que imposibilita que se baje ahí, hacer estudios sobre todo. Muy bien. A nivel global, a nivel de todo el mundo, a nivel de nuestra Tierra, de todo nuestro planeta, el ecosistema global va a formar la biosfera, que es un conjunto de ecosistemas que se desarrollan en todo el planeta. También es conocida como ecosfera o biogeosfera. La biosfera es una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que están constantemente interactuando entre sí y van a formar la diversidad de los ecosistemas, ¿no? Si nosotros dividimos la biosfera en regiones más pequeñas, con condiciones medioambientales similares, se van a formar los ecosistemas, en la que van a interactuar seres bióticos y seres abióticos. Y ambos dependen de los dos, ¿no? Los animales y las plantas están adaptados a un determinado ecosistema para poder desarrollarse, ¿no? Los animales que viven en partes altas no podrían vivir en un ecosistema caluroso o muy cálido, ¿no? Igual las plantas crecen a determinada altura y en otras alturas ya no se desarrollan adecuadamente. Y el lugar donde se acentúa un ecosistema, nosotros lo conocemos como biotopo. Y el biotopo es el suelo, el lugar donde la energía solar, el viento, la temperatura, las precipitaciones y la cantidad de agua, la que va a determinar que unas determinadas especies se desarrollen en un determinado lugar. Entonces es un proceso de adaptación que sufren los seres vivos para desarrollarse en un determinado biotopo. Si nos acentuamos aún más al estudio constitucional de un ser vivo, vamos a decir que un ser vivo está formado por bioelementos. Estos bioelementos químicos que forman a todos los seres vivos, los más importantes son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre y otros más. Pero los principales son estos. Y si ustedes recuerdan las clases anteriores, habíamos mencionado que en la época de los filósofos griegos, ellos decían que la materia estaba constituida por tierra, viento, fuego, etc. Más adelante, ya con el avance científico, se logra determinar que, por ejemplo, los seres vivos están formados por elementos químicos. O sea, nuestra constitución está formada por estos elementos químicos a los que llamamos bioelementos. Muy bien. ¿Cómo se distribuye la vida entonces en el ecosistema?
El ecosistema, la biosfera, eh, se distribuye de la siguiente manera, ¿no? Desde las profundidades del fondo marino, desde lo más profundo del mar, hasta las alturas más altas. Y ya les habíamos dicho, e incluso la parte de la atmósfera, ¿no? En las profundidades van a haber seres vivos que se desarrollan eh, y que son observados por los científicos de manera periódica, no con frecuencia, porque estos seres viven a tantas profundidades que no se puede llegar a ver su ecosistema real. Solo cuando salen se les puede ver. Pero desde los mares, de las profundidades de los mares hasta las alturas más altas, es que comprende la biosfera. Es que comprende la biosfera. Tú sabes, en las zonas altas, por ejemplo, en nuestro país, en la cordillera de los Andes, las zonas más altas, ahí vive el cóndor, vive otras especies en vegetales, musgos, que están adaptados a vivir en zonas de este tipo y soportan las grandes alturas y el gran frío que produce esa zona. Bien, y cuando hablamos de seres vivos, tanto animales como plantas, nos referimos a los microscópicos como también a los animales de gran tamaño, ¿no? Como por ejemplo una ballena, ¿no? Un elefante, ¿no? Entonces, de esta manera está distribuida la vida en el ecosistema. Y cada uno está adaptado a una determinada región, a un determinado biotopo. Bien, entonces sabiendo ya qué es entonces la biosfera, ahora vamos a ubicarnos en nuestro país. En nuestro país tenemos animales y vegetales que se desarrollan en cada zona, en cada región de nuestro país. Tenemos 4 regiones: el mar peruano, la costa, la sierra y la selva, si lo distribuimos longitudinalmente al país, ¿no? Y en cada uno de ellos va a tener pues, eh, ecosistemas donde se van a desarrollar animales y plantas en cada región y cada uno con sus características totalmente diferentes. Obviamente el clima, el viento, la lluvia, la cantidad de calor, etcétera, va a ejercer va a determinar que una determinada especie se desarrolle en una determinada zona. Bien, si ustedes observan nuestro gráfico, acá en general, observamos la cantidad de especies que hay en nuestra selva es mayor a las otras regiones. Si acá solamente estamos viendo los animales y también estamos viendo los vegetales, la mayor diversidad existe en la selva. La sierra también tiene gran cantidad. Nuestra costa, por ser de características tipo desérticas, solo tenemos menos diversidad, pero sí tenemos grandes ejemplos de seres que viven en nuestra costa y en nuestro litoral y en nuestras islas sobre todo. Bien, entonces porque ustedes saben que este mar nos pertenece y todas sus riquezas son aprovechadas por nosotros eh, en nuestra alimentación sobre todo. Ahora vamos a ver detalladamente cada una de las regiones. Veamos. Vamos a presentar las principales especies que se desarrollan en cada región. Obviamente son muchos más, pero estamos tratando de que ustedes se graben los principales y sobre todo conozcan, los que no conocen, lo que se desarrolla en cada una de estas zonas. Bien, empecemos entonces con nuestra región costa. En la región costa va a haber especies vegetales y también va a haber especies animales. Vamos a ver entonces primero los vegetales. La flora representativa, ustedes saben que cuando hablamos de especies vegetales nos referimos a la flora. Bien, flora se refiere a vegetales.
y fauna se refiere a animales. Muy bien. La flora representativa de la costa va a estar manifestada en primer lugar por los manglares. Los manglares generalmente está en la región de Tumbes, existen los manglares, y ahí crecen unas plantas llamadas mangles. Alrededor son zonas acuosas, bastante visitada por turistas. Uno puede entrar en lanchas y va a observar las especies vegetales y también animales que se desarrollan en los manglares, ¿no? Cuando uno va a Tumbes, eh, es bueno darse una vueltita por los manglares para conocer la naturaleza de nuestro país. Otra planta muy representativa de nuestra costa es el algarrobo. Este es un árbol que es muy utilizado especialmente en la zona del norte como leña y también produce un, de ellas se saca, de sus frutos se saca la algarrobina que es un néctar muy delicioso, muy dulce, que seguramente ustedes lo consumen cuando mamá, por ejemplo, prepara un jugo de papaya o algún refresco y, y en vez de usar el azúcar, lo usan el algarrobo, que es que endulza estos jugos para poder beberlos y son muy sabrosos, ¿no? Entonces, y la zona del norte es donde se produce y ustedes saben que todas estas plantas de la costa a veces se desarrollan pese a que no exista gran cantidad de agua, ¿no? No es, crecen en zonas casi áridas, pero el agua del subsuelo es el que aprovechan ellos para desarrollarse. Otra planta que es muy conocida en nuestra costa es el algodón. Ustedes saben que del algodón se fabrica todo el tipo de telas, prendas que nosotros usamos cotidianamente. Entonces, en la costa se desarrolla con facilidad este algodón. Si yo llevo una planta de algodón a la sierra, no crece por el frío. Esta planta está adaptada para la costa y sobre todo para el clima templado que tiene la costa. Bien, otra planta es muy conocida en nuestra costa es el ceibo. Es una planta, es un árbol. Este árbol no tiene muchas hojas, pero sí es muy significativa porque existe en gran cantidad, casi siempre en las zonas más altitas de la costa, ¿no? En las zonas más altas de la costa. Veamos entonces ahora otra planta que se llama la grama salada. La grama salada generalmente lo vamos a encontrar en las orillas de los mares. Eh, Como su nombre lo indica, grama salada es una planta que está adaptada a la salinidad del agua. Es el agua del mar es salado, entonces esta planta se ha adaptado a eso y se desarrolla. Otra planta es la caña brava, es esta de acá. La caña brava se parece a la caña de azúcar, pero en realidad no es esa. Esta caña se parece más al bambú, son más delgadas eh, y son muy utilizadas para la construcción de las viviendas en la zona del norte. Ustedes saben que la zona del norte el calor es intenso y por lo tanto las viviendas requieren que sean frescas, ¿no? Sean muy frescas para poder vivir. Y a lo largo de todos los ríos de la costa, incluso el Rímac, eh, en las zonas donde no hay población, generalmente crece esta planta que se llama carrizo. Y el carrizo es muy usado para hacer esteras, para hacer canastas y muchos objetos más, ¿no? Entonces, una caña muy delgadita. Incluso cuando hacemos el aniversario de los colegios, eh, cuando compramos faroles para hacer el paseo de antorchas, esta caña es usada para hacer esos faroles. Entonces, obviamente, estas son las especies vegetales más representativas de nuestra costa, pero existen muchas más.
¿no? En las lomas existen más. Si alguien conoce, por ejemplo, en las lomas del Anchay, va a dar cuenta que ahí existen más diversidad de plantas que, pese a que no hay agua, aprovechan la neblina de los cerros y se desarrollan con facilidad. Muy bien. Entonces, también tenemos especies animales en la costa. En la costa vamos a dividirla en dos partes, ¿no? La que está en el litoral, pegado al mar. Existen unas islas que se llaman unas islas en las que se desarrollan estas aves, aves guaneras, ¿no? Que producen el excremento de estas aves, que es usado como abono en la agricultura. Eh, y es de gran demanda, de gran demanda. Hubo una época en que el Perú dependió de ese abono. La economía del Perú eh, en esa época, hace muchos años atrás, fue reforzada por la venta del guano, que se lo llevaron al extranjero para repotenciar los terrenos de agricultura. Y también en el mar ya saben que hay muchas especies de peces, sobre todo. En la zona del norte hay un pez que se llama el mero, que es muy usado, especialmente para la gente lo usa para preparar el ceviche, ¿no? Un ceviche de mero es agradable, pues su carne es especialmente eh, eh, propicia para hacer el ceviche. Pero también tenemos ahí pues el jurel, el bonito, el lenguado, las anchovetas, etcétera, que viven en nuestro mar. Además de los mamíferos que se desarrollan en el litoral, ¿no? En el litoral se desarrollan varios mamíferos, ¿no? Por ejemplo, el lobo marino, nuestros delfines, algunas ballenas, etcétera. Y en la zona terrestre eh, tenemos animales como por ejemplo este zorro costeño, es de poco tamaño. En la sierra existe uno más grande, pero no es solo el zorro el que vive en la superficie de nuestra costa. Eh, tenemos iguanas, caimanes, etcétera, un montón de especies en los ríos, camarones, langostinos, etcétera, que se desarrollan en la costa de nuestro país. Nuestra costa es, a pesar que es de gran extensión árida, tiene gran cantidad de especies vegetales y animales. Es que nuestro país es maravilloso, maravilloso. Tenemos todo. Ya. Vamos a ver entonces ahora otra región, y esta es la región de la sierra. En la región de la sierra, ustedes ya saben, el clima es diferente a la costa, un poco más frígido, por lo tanto, las especies que se desarrollan son diferentes, pero hay también gran cantidad. Bien, aquí en la costa tenemos, por ejemplo, la quinoa, la kiwicha, eh, es- estos alimentos que nosotros consumimos a diario tienen gran cantidad de proteicas, por lo tanto son muy recomendadas para nuestra alimentación. Los científicos dicen que cuanto más pequeño sea un producto alimenticio, está más concentrado sus vitaminas, sus proteínas, etc. Y es más beneficioso que comerse productos que son de mayor tamaño, ¿no? Eh, lastimosamente, a veces no sabemos aprovechar las cosas que tiene nuestro país, ¿no? Preferimos comer otras cosas que no nos alimenta bien. Bien, también tenemos el quinoal, es este árbol que es utilizado como leña en la sierra por los campesinos. Bien, y bueno, ya la mayor parte de productos que ustedes están observando, el oyuco, la papa, el maíz, etcétera, son productos andinos de nuestra sierra y que son frecuentemente usados por nosotros en nuestra alimentación, ¿no? Y solamente estamos poniendo unos cuantos, pero existen muchos más, como tenemos la zanahoria, eh, las calabazas, etcétera, ¿no?
Y también existen cactáceas que producen algunos alimentos, ¿no? Algunos cactus. Fíjense, este es la tuna. La tuna tiene unas frutas muy deliciosas, que es muy consumida y también es muy refrescante y alimenticio, ¿no? Y existen muchas plantas, pues la muña, el huacatay, la retama, etcétera, que son usados por todos nosotros eh, y a veces no las conocemos, pero en nuestros ingredientes culinarios son muy usados, ¿no? Pues, el huacatay, por ejemplo, eh, el chincho, el- los ajíes, etcétera, ¿no? Entonces son muy usados. Otra planta que es muy conocida en la sierra es la retama. No lo he puesto acá, pero es bien usado y es muy frecuente encontrarlos en las zonas de la región quechua sobre todo, ¿no? Entonces, la flor de retama pues, es una flor amarillita muy bonita en épocas y en las lagunas se desarrolla, pues, en la orilla de las lagunas se desarrolla pues, la totora. Y la totora, ustedes saben que es muy usada para hacer caballitos de totora en la costa, para hacer objetos de adorno, como canastas, como un montón de usos que le dan a la totora. Entonces, estos son los productos vegetales más representativos de nuestras sierras. Y también tenemos especies vegetales que digo animales, en nuestra sierra. A pesar del frío, se desarrollan grandes cantidades de especies animales. Por ejemplo, tenemos los auquenios que viven en las zonas altas. Tenemos la llama, el guanaco, la alpaca y la vicuña. La vicuña que es el emblema de un símbolo de nuestra patria, ¿no es cierto? Él vive en estado salvaje como el guanaco, pero la vicuña tiene la lana más fina del mundo. Luego tenemos a la alpaca y la llama. Además de ellos tenemos la chinchi y la vizcacha, que es este animalito, que es cazada, los campesinos lo cazan y se alimentan de ella. Tenemos también acá el gavilán, un ave rapaz, y lo que se cría constantemente en las sierras son los cuyes que tienen una carne muy deliciosa, ¿no? Muy deliciosa y sobre todo que no tiene grasa y por lo tanto muy alimenticia. También tenemos acá, por ejemplo, el halcón, un ave rapaz, y un animalito que se le conoce con el nombre de chinchilla. Cuando es capturada a poca, eh, muy pequeñito, puede adaptarse y puede ser usado como mascotita, pero generalmente vive en estado salvaje. Y bueno, aves hay gran cantidad en la sierra, y uno de ellos, por ejemplo, es el colibrí, ¿no? El colibrí que está constantemente chupando el néctar de las flores de las plantas. Bien, entonces en la sierra también tenemos gran cantidad de especies vegetales y animales. Bien, en la extraselva es donde se desarrolla mayor cantidad de especies vegetales y animales. Bien, por lo propio que su clima es propicio para que se desarrolle gran cantidad de especies y sobre todo no es de mucha altura, entonces es por eso que el clima hace propicio y sobre todo el suelo por donde se desarrollan estas plantas eh, facilita que se desarrollen eh, de gran tamaño, sobre todo. Bien, la flora está representada por los árboles madereros, como por ejemplo la caoba, que es la madera más fina, que actualmente no se puede sacar porque está en veda, no, el gobierno lo ha prohibido, no se puede, pero es el árbol, este árbol es el que tiene la madera más fina, es una madera muy colorada, muy oscura. Bien, luego el cedro, el caucho del que se saca el jeve, y este arbolito de la quina que ustedes lo conocen y también lo tenemos como símbolo en nuestro escudo, ¿cierto? El árbol de la quina, el árbol de la quina
fue usada hace muchos años, especialmente casi en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde también hubo pandemias, así como la que tenemos ahora, donde salvó a mucha gente, ¿no? Este arbolito salvó a mucha gente de morir porque fue como una vacuna para mucha gente. Y se sanó, superó esa pandemia. Actualmente están haciendo pruebas para que también, a ver si nos ayuda con el COVID, pero todavía no tenemos resultados y esperemos que alguna planta de repente nos ayude también. Luego tenemos el camu camu, la palmera de chonta, la palmera, otras plantas medicinales como la uña de gato y otras que son muy usadas en la medicina y en la industria. Y en la selva también se desarrollan, por ejemplo, estas orquídeas. No hay en gran cantidad, pero son muy hermosas y sobre todo cuando son cuidadas y cosechadas, su venta es elevadísima. Cada uno cuesta muy caro, ¿no es cierto? Entonces, porque no hay gran cantidad. Y por lo tanto su venta es elevada. Bien, entonces en la selva existe gran cantidad de vegetales que se desarrollan a todo lo largo de nuestra selva. Y en especies animales tenemos grandes cantidades de animales. Acá hemos puesto unos cuantos que son los más representativos, pero existen muchas más, ¿no? La fauna está representada en este caso por el tapir o sachabaca, que han ido al zoológico seguramente ya lo han visto en vivo y en directo, nuestro otorongo, ¿sí? Nuestro oso hormiguero, estragallito de rocas, que también es un símbolo de nuestra patria, ¿sí? El paiche, este pez de gran tamaño, incluso cuando lo pesca una persona sola puede cargar uno, ¿listo? Y también tenemos a la tortuga charapa, la anaconda, gran cantidad de mariposas hermosas. Bien, nuestra patria en realidad es muy hermosa, muy fructífera, y es por eso que ustedes y nosotros debemos preservarla para que más adelante en las generaciones que vienen puedan observar en vivo y en directo estas maravillas de la naturaleza. Mucha gente del extranjero envidia nuestro país porque nosotros tenemos estas regiones naturales con diversidad de especies, diversos climas y que no todos los países tienen. Por eso debemos aprender a cuidar y a valorar todas las riquezas de nuestra patria. Listo. Muy bien. Muy bien, queridos alumnos, vamos a dar inicio entonces a la segunda parte de nuestra práctica, de nuestro tema del día de hoy. Estamos trabajando la biosfera, ¿no es cierto? La biosfera. Bio significa vida y geosfera, esfera, o sea, la esfera de vida. Bien. Habíamos dicho que la biosfera es toda la parte donde existe vida. Ah, más o menos unos 10 kilómetros de altura de la atmósfera, también existen microorganismos que viven en la Tierra, en la superficie existe vida, están los animales y las plantas, ¿cierto? Los animales y las plantas son los que tienen vida. Bien, entonces en el interior de la Tierra también habíamos manifestado que existía vida de microorganismos, ¿cierto? Que están adaptados para vivir. Y en los mares, en la parte superficial de los mares, existen una infinidad de peces que nosotros incluso los consumimos en nuestra alimentación, ¿no es cierto? Pero en las aguas más profundas también existen otros seres eh, que soportan gran presión, porque ustedes saben, el agua ejerce gran presión y ya están adaptados a esa presión. Lastimosamente el hombre todavía no puede llegar hasta esos fondos marinos, ¿no? Entonces esos seres a veces cuando salen a, a zonas más altas, más elevadas, es donde son detectados, ¿no es cierto?, por los humanos. Bien,
Y habíamos manifestado también que en nuestro país tenemos las 4 regiones naturales, el mar peruano, donde viven gran cantidad de plantas, infinidad de plantas acuáticas, especialmente algas, que producen el oxígeno que necesitamos los seres vivos, ¿no es cierto? Y que es en mayor cantidad de las que producen las plantas en la superficie terrestre. En la costa tenemos unas especies que viven, tenemos ahí a las aves guaneras, eh, el león marino, el pingüino de Humboldt, etcétera, ¿no? Y el zorro de la costa. En la sierra también existe un zorro que es un poquito más grande, y el de la costa es más pequeño, y el de la sierra es un poco más grande, ¿no? Entonces ahí tenemos a los auquénidos, tenemos al puma, a la rana, el cuy especialmente, el cóndor que vive en las alturas de los Andes, y en la selva pues tenemos infinidad de animales y plantas, ¿cierto? Y ahí hemos ido mencionando cada uno de ellos para que ustedes se guíen e ilustren bien de lo que existe en nuestro país, ¿no? Entonces acá por ejemplo no hemos mencionado aquí animales, a ver, por ejemplo el tucán, a los monos, los loros, y etcétera. Hay una infinidad de aves que existen en la selva, ¿cierto? Entonces, nuestra biosfera en nuestro país es bastante abundante, tanto en la parte de la hidrosfera como en la parte de la superficie. Obviamente, en el subsuelo de nuestro país también existen microorganismos en grandes cantidades. Bien, entonces ahora vamos a resolver los ejercicios de la página de la retroalimentación 277. Bien, vamos a empezar. A ver, vamos a ver. Empezamos con, a ver, Angelita que entró primera. Vamos a ver, Angelita. Abre tu micrófono. Ya, profesor. Listo. Fuerte, Angelita, ¿ya? La número 1 dice, según las voces griegas, biosfera, ¿qué significa? Esfera de vida. Esfera de vida. Muy bien. Entonces ustedes van a colocar en esta línea, esfera de vida, o ya deben haberlo colocado, ¿cierto? Bien, estamos verificando nada más. A ver. Menciona una especie vegetal de la costa, una de esas que yo he mencionado en la clase. A ver. Vamos a ver, Nicole. Nicole, abre tu micrófono. Sí, profesor. Ya, dime una especie vegetal. Cualquiera de las que he mencionado, varias he mencionado, ¿cierto? A ver. Pero de la costa, tú vives en la costa, por lo tanto debes saber las plantas que crecen en la costa. Ya. El frijol, El frejol, ya, puede ser, está bien. Frejol, el maíz, ya. Dice una nada más, ¿no es cierto? Vamos a ver. Mishaki menciona un animal de la sierra. Acá dice la fauna de la sierra. Vamos a mencionar unos 2 o 3, a ver. ¿Qué animales viven en la sierra? 3 vamos a mencionar. Vamos, Mishaki. Profesor, 3 animales que menciona viven en la sierra. vicuña, El cuy, muy bien. Uno. alpaca, ¿Ah? vicuña, llama, alpaca, La alpaca, muy bien. 2. Otro. vicuña, La vicuña. llama, 3. Perfecto. alpaca. Muy bien, ya está. 3 nomás dije, vamos a ver. Ya. Existen más, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver ahora con Eli. Eli Gaitán. Vamos a ver, menciona 3 plantas de la selva. 3. Vamos, Eli, abre tu micrófono. ¿Qué plantas habrá en la selva? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Qué, profe? qué plantas existen en la selva? Plantas. 3. 3, menciona Hola. las 3. Ya. A ver, Ese. de la selva, de la selva.
esquina. No te escucho. Uy, tienes que apurarte. Profe, ¿Has desarrollado tu tarea? Eli, parece que se fue. Vamos a ver. Otro niño, ¿ya? Vamos a ver otro niño. A ver. Nicole, ya está. A ver. Matthews, por favor, ¿puedes hacer tú esta pregunta? ¿Puedes resolver? Matthews la pregunta número... 4. Menciona, dice, Ah, ok, profesor, sí, ya. de la selva. Pon El 3 plantas caucho, que crecen en la selva. Ya, el caucho va 1. ¿Qué más? plantas, no de la selva. Sí, plantas. Pues la El flora, caoba y la el caoba, muy árbol de bien. la quina también. Y el árbol. Nada, esos tres. Perfecto. Tenemos entonces el caucho, la caoba y el árbol de la quina, ¿no? El que está en nuestro escudo nacional, ¿cierto? Una planta muy medicinal, muy curativa. Muy bien. Seguimos trabajando entonces. Bien. Les he dejado de trabajo que dibujen acá el gallito de las rocas y acá una imagen de la costa, ¿cierto? Y lo único que tienen que hacer es relacionarlo, o sea, unirlo con una línea. Bien, vamos a ver, espero que hayan usado su regla. Vamos a ver. Voy a preguntar. Vamos a ver. A ver, Marlon, abre tu micrófono. Sí, profe. A ver, Marlon, contigo vamos a empezar. Ok, Bien, por abajo, ¿ah? Vamos a empezar. ya. ¿Estás viendo este animalito que se llama cuy? Sí, Muy bien, ¿en dónde vive este cuisito? en la sierra. En la sierra. ¿Con cuál lo relaciona? ¿Con este dibujo de acá? ¿Con el de El acá? de, el del medio. ¿Con el del medio? ¿Seguro? A ver, míralo bien. No, el del último. Ah, ya, con el último. Entonces acá hacemos una línea, ya está. Muy bien. Ok. Y la vicuña, que esta no es parece una vicuña, más parece una alpaca. Ya, esta vicuña, ¿con quién, en qué zona, en cuál de los tres vive? Esta es la costa, esta es la selva y esta es la sierra. En la sierra, la misma de abajo. En la misma, ¿no es cierto? Entonces acá también lo unimos hacia acá. Ok. Bien, vamos a ver. Acá dice otorongo. El otorongo, ¿dónde vivirá? En la selva. En la selva. Entonces lo relacionamos con el dibujo de la selva que está acá al frente mismo, ¿no es cierto? Ya. Y el pingüino de Humboldt. En la costa. Claro, entonces con la costa, tú ves el dibujo de acá, debe haberlo hecho usted, ¿no? Entonces acá debe buscar Ujú. un dibujo de la costa y lo relaciona. Y el Ya. gallito de las rocas, Marlon, Sí. No, selva. en la selva, muy bien, con la selva, lo relacionamos con el de acá, ¿no es cierto? Ajá. Y este sí, el zorro costeño. ¿De la costa? Claro, pues su nombre mismo me está diciendo, ¿no? Costeño, ¿de dónde vive? En la costa, perfecto. Pero ya les he dicho que también existe un zorro en la sierra, que es más grande que el de la costa, ¿ya? Bien, avanzamos, seguimos por acá. Vamos a ver, ¿qué más está? Lote, carrera, está. Luisa no está, ¿no? Nicole, ya está. ¿Y Daniel? ¿Ya no volvió? Daniel, no. Nicolás, ¿qué digo? Nicolás, contigo. Abre tu micrófono, Nicolás. Nicolás, Profesor. vamos, contigo es la primera pregunta. Vamos a ver, Ya. dice acá. Vamos en la página número Sí, profesor, ya estoy en la página. 278. Vamos, Sí, Nicolás, profesor. vamos a ver. El otorongo es El una especie otoronga es una especie típica de ¿cuál de ellos? de la selva. De la selva. Entonces acá marquen la selva. Bien, Miyaki, sigue. La número 2. Miyaki, abre tu micrófono.
Miyaki. Otra Profesor, vez. sí. Allá. La Por número sí. 2 es tuya. La envoltura de la vida o capa de la vida, ¿en cuál de ellos está? 2 de biosfera. En la biosfera. Perfecto, en la biosfera. Muy bien. Angelita. La número 3, por favor. Vamos a leer la pregunta. Dice, no es una especie de la costa. Por si acaso, no es, uno de ellos no es de la costa. ¿Cuál de ellos es? 3, otorongo. Otorongo, claro, porque el otorongo vive en la selva, no tiene nada que ver con la costa. Perfecto. Muy bien, Nicole. Vamos contigo, Nicole. La número 4. Dice, Yep. es una especie de la sierra. O sea que acá hay Perfecto. uno de ellos es de la sierra. Se supone que lo demás no es de la sierra, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es la respuesta, Nicole? A ver. Am, mm, Es una especie de la sierra. O sea, vive en la sierra. De todos esos que están ahí, hay uno solo que vive en la sierra. ¿Cuál es? ¿Solo uno? No te escuché. ¿Solo uno? Claro, dice, es una especie de la sierra. O sea, lo que tú vas a encontrar como respuesta es el único que vive en la sierra. Ya, profesor. ¿Cuál de ellos es? A ver, estoy buscando. Ujú. Pero soy puros vegetales. Ay, ya sé. La vicuña. Claro, la vicuña, porque el peixe vive en la selva. El lobo del mar en el mar, pues. Caña brava en la costa, la anchoveta en el mar, pues no tiene nada que ver. El único que vive en la sierra es la vicuña. Tienes que leer bien la pregunta, ¿ah? ¿Ya? Ujú. Sí, ya. Vamos a ver, seguimos entonces. A ver. Eli, por favor. Abre tu micrófono. Eli. ¿Me escucha, Eli? Parece que se va su micrófono. Vamos a ver. A otra persona. A ver. Matthews, por favor. Matthews. Abre tu micrófono, Matthews. Profesor, ¿me oye? A ver. Sí, te escucho. Ya, ok. Muy La bien, la pregunta. pregunta número 5, ¿no? Sí. ¿Cuál es una Ya. especie de la costa? Se supone que acá hay varios 5, que no son de la costa. Solo hay uno que es de la costa. ¿Cuál es? 5C, algarrobo. Hay nada Algarrobo. más. Muy bien, es el algarrobo. Claro, todo lo demás este es de la selva, este es de la sierra, el aguaje es de la selva, el aliso también es de la sierra. Y el único que es de la costa es el algarrobo. Muy bien, el algarrobo. Muy bien, vamos a ver, número 6. ¿Quién nos toca? A Marlo, por favor. Marlo. Sí, profe. Bien, la número 6 para ti, Marlo. Ya. Ok. Un momentito, Eli, un momentito, después te voy a llamar. Ya, vamos a ver. Especie que no se encuentra en el Perú. Especie. Oso panda. El oso panda, claro, el oso panda no es el Perú. Es Exacto, chino. claro, excelente.